Lo que vamos a intentar hoy día hacer es plantear como un abanico de posibilidades de estrategias de financiamiento, que fue lo que conversé con el encargado del programa. No obstante, me gustaría quizás introducir un pequeño marco de cómo poder llegar también a conceptualizar las fuentes en particular, como en un traspaso de herramientas que permita que el día de mañana ustedes tengan las antenitas paradas constantemente y puedan encontrar nuevas y más fuentes de financiamiento. La invitación que me hicieron fue hablar sobre el impacto de los contenidos en la sostenibilidad de los proyectos, lo voy a checar que se vea bien, la matriz de financiamiento público y privada y un panorama de fondos y mecanismos disponibles para el ecosistema cultural. Entonces, para eso, en un principio me gustaría abordar el primer tema, que tiene que ver principalmente con dónde estamos, desde dónde partimos. Creo que la construcción de estrategias de financiamiento siempre tienen que ser contextuales y no, aunque cueste a veces conceptualizarlo, no con un amor demasiado como arrojado a una idea, sino más bien a un territorio, un diagnóstico, a un contexto social, político, económico, ambiental, algo que nos esté constantemente provocando y que nuestra respuesta sea trabajar con materias artísticas para que tanto nosotros como otros cambiemos esa condición. Desde la perspectiva que me imagino siempre mirar es entender de que todos los actores de un ecosistema están totalmente hipervinculados. Yo pongo aquí, desde donde la matriz en donde yo miro, que es la del gestor cultural o la gestora cultural, y nos vamos a encontrar de que nuestra interrelación está planteada por lo que se llaman los grupos de interés. Dicho de otra manera, lo que se llaman los stakeholders en términos administrativos. Ustedes claramente saben mucho más de artes escénicas que yo, por tanto me van a perdonar si en algún momento me equivoco con algún concepto, y me van a perdonar la deformación profesional que, como decía Pilar, vengo del mundo de la administración. Afortunadamente hace 25 años me dedico a trabajar con materias artísticas, lo que considero que es un privilegio. Vamos a tener a los creadores, a las creadoras por un lado, al sector público, al sector privado, mediadores, mediadoras de contenido, públicos de audiencia y también todo lo que tiene que ver con el mundo de las empresas culturales. El sector en el que estamos, para empezar a entenderlo, es un sector que a nivel mundial genera el 6% del Producto Interno Bruto. Ya les voy a contar por qué es importante esa cifra, y que genera entre el 3 y el 5% del empleo mundial, todas las disciplinas artísticas y actividades creativas. Por tanto, es un sector que tiene mucho peso específico en las economías a nivel global, en algunas más, en algunas menos. Lo que ha hecho que distintos institutos y organismos internacionales hayan puesto atención y hayan mirado cómo se deben construir políticas públicas de corto, mediano y largo plazo y diversas estrategias de financiamiento. Por ejemplo, la UNESCO, que es como un ente rector, que habla sobre los contenidos creativos, sobre los derechos de autor, bienes o servicios, no se preocupen que no les voy a darle las definiciones. Después está la UNCTAD, que ya es de las Naciones Unidas, y que habla que nuestro sector es el sector de producción de bienes y servicios que usan la creatividad y el capital intelectual. La OMPI, que es el organismo que regula la propiedad intelectual a nivel mundial, habla que son todas las industrias protegidas por el derecho de autor. Y ahí también nos empieza a dar como una luz de cómo, entiendo que estuvieron con Felipe Schuster la vez pasada, empezamos a darnos cuenta que una industria, un sector, un ecosistema que se basa en la creación y en la propiedad intelectual, en su protección y en su posterior comercialización como concepto. La CEPAL es un poco más fome en describirlo y nombro un par de instituciones, aun cuando la CEPAL para nosotros, todas las políticas públicas desde hace 60 años en los países de Latinoamérica se construyen a través de las estructuras del pensamiento de la CEPAL. Y por otro lado, el Departamento de Cultura, Medio y Deporte del Reino Unido, que nuevamente habla que estos sectores, esta industria, son todos los que tienen su origen en la creatividad, habilidad, talento individual o colectivo, que basan
se basan en la explotación de propiedad intelectual. Cuando nosotros hacemos un cruce entre estas 5 definiciones, nos vamos a encontrar de que estamos en un sector que se basa en la creatividad, el arte, la cultura como materia prima, es decir, como elemento catalizador para su desarrollo. Luego de eso, que tiene una relación con los derechos de propiedad intelectual y en particular con los derechos de autor. Entonces nos vamos a enfrentar que la única manera en la cual podemos llevar adelante una sostenibilidad del sector es por el intercambio monetario, no monetario, comercial, de la explotación del derecho de autor. Y es ahí donde se hace muy gravitante de que desde que pensemos nuestros proyectos sepamos que todo lo que se genere pueda llegar a ser tangibilizado o materializado en algo que el día de mañana pueda traspasarse un derecho conexo para que otro lo use. Y finalmente tiene una función directa en una cadena de valor. Cuando logramos entender el concepto de valor y de cadena de valor, que es decir, este proceso mediante el cual nosotros hacemos que algo avance en el tiempo y en la medida que avance adquiera características que lo hagan más valorable por un tercero o por una tercera, y valor como algo distinto a un valor económico, o sea, estamos en un valor significativo. Empezamos con eso, ya logramos decodificar inmediatamente todas las fuentes del financiamiento público. ¿Por qué se lo digo de esa manera? Esta imagen, que es de un libro de emprendimiento creativo de un autor, después lo voy a compartir a Carlos, una carpeta que armé de archivo con este libro, de un autor centroamericano, nos pone en un espiral, parecido a una serpiente, una cadena de valor de la creatividad o de la creación artística, donde de una u otra manera las personas se forman, adquieren conocimientos, tienen capacidad de, a través de esas herramientas adquiridas, desarrollar la creación, luego producir esos contenidos que fueron creados, difundirlos y por ende distribuirlos, permitiendo el consumo, que puede ser un consumo monetario o puede ser el acceso y la participación, dependiendo de lo que sea, y posteriormente la conservación, que es donde vamos a encontrar bibliotecas, archivos, o donde están todos los fondos del patrimonio, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira esto de manera que súper sencilla, nos vamos a encontrar con que todas las fuentes de financiamiento que existen en cualquier servicio público que estén vinculadas a la creación artística apuntan a una de estas etapas. Y eso nos obliga a nosotros, como gestores, como gestoras, a plantearnos una estrategia de financiamiento que diseñe el camino para poder transitar en cada una de estas etapas de manera de poder ir solidificando cada uno de los contenidos. Dentro de esto nos encontramos en la estructura de lograr entender quiénes son los actores y cuáles son sus roles. En esta triada nos vamos a encontrar con que los derechos de propiedad intelectual están en el centro y a través de ellos vamos a tener a las instituciones abajo que soportan este sistema, ministerios, municipios, asociaciones, consejos de las artes, etc. Y por otro lado, las personas que acceden a los bienes culturales, a la experiencia significativa, y por otro lado, la gente que los crea. Y el punto de intersección entre ellos tres es el derecho de propiedad intelectual. De una u otra manera, cada vez que nosotros postulamos un fondo, lo que le estamos haciendo es ofreciendo un producto, un servicio, un bien al Ministerio de Cultura, al Gobierno regional, en sus ventanas de financiamiento. Cuando nos encontramos en este punto, es interesante también lograr visualizar, pensando un poco cuando nos salgamos de la caja y empecemos a mirar las fuentes que van más allá del Ministerio de Cultura. No sé si habían visto alguna vez este gráfico, que es la teoría del círculo concéntrico de David Crosby, que es como el motor e indicación principal sobre cómo se entiende la economía creativa en el mundo, donde de una u otra manera, en términos sencillos, Crosby dice hay un núcleo de artes puras, de artes que nacen solamente por satisfacer la necesidad de la creación en sí mismas, y ahí pone a la literatura, a las artes escénicas, a las artes visuales, la música.
Y luego de esto, a través de la expansión de los anillos, lo que logra presentar son distintas disciplinas que se van alejando de la creación pura y se van acercando cada vez más a la creatividad funcional. Por tanto, al final del círculo podemos encontrar la arquitectura, la publicidad, a la moda, al diseño, las cuales son altamente creativas, pero su creación nace al servicio de un otro o de otra necesidad. Por ejemplo, construir este maravilloso edificio que construyó el MOC ya hace 15 años, la arquitectura. Y entre medio de eso se va encontrando con las otras disciplinas y las va como tangibilizando en distintos lugares en la medida que se va logrando serializar. Cuando hacemos una bajada rápida al mundo de la cadena de valor de las artes escénicas, no sé si han logrado acercarse alguna vez al estudio que tiene colgado la OPC, el Observatorio de Políticas Culturales, cómo se financia el teatro, un estudio publicado en el 2020, es bastante reciente. No van a encontrar ninguna receta mágica ahí, sino que pueden encontrar 8 casos de éxito sobre gente que fue contando su relación con los fondos públicos, su capacidad de internacionalización. Por tanto, es algo como bien entretenido de leer la experiencia de un otro. Muchas de las cosas que hacemos nosotros no están escritas y es difícil encontrarse un referente a quien preguntarle a veces de cómo llevarlas adelante. Y ahí se toma este estudio, que les recomiendo que lo lean, lo que se hizo, la caracterización que hizo el Ministerio de Cultura en el 2014 sobre todos los ecosistemas de las 13 disciplinas artísticas o 12 disciplinas artísticas que existían en ese momento, y de una u otra manera vuelve a poner la misma cadena: la formación, la creación y la producción, la exhibición y la difusión, y la participación y el acceso. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta cuando revisemos como la paleta de financiamiento público, que ustedes ya lo han visto en las otras presentaciones, es que todas las fuentes de financiamiento reditúan a apoyar o a apuntalar cada una de estas etapas. Y si uno quiere, no sé el caso de las artes escénicas, pero en el caso del mundo del audiovisual, si uno quisiera encadenar todas las fuentes de financiamiento, te demoráis 4 años en hacer una película, desde la primera idea hasta el término de la distribución, y hay un universo más o menos de, no sé, 800, 900 millones de pesos en todas las etapas si las vas construyendo y las vas adjudicando. Por tanto, podemos pensarlo así también para cualquiera de las disciplinas, dado que las fuentes de financiamiento que tiene el Estado disponible en sus distintos ministerios están ordenadas en una cadena temporal que cumple cada una de las etapas de la cadena de valor de un sector creativo. Esto ya es una mirada más comercial de cómo es una cadena de valor. Pero me da pie para plantearles algo que tiene que ver con cómo a través de este proceso, donde hay una oferta, la demanda y un público, nos podemos encontrar y lograr intentar entender cuáles son las repercusiones o los impactos que tienen los contenidos o las materias artísticas con las que trabajamos. Porque solamente, y que son 5, cuando hablamos de las repercusiones culturales, son las que le atañen al Ministerio. Y por ende vamos a encontrar fuentes de financiamiento que están directamente relacionados a la creación artística. Por tanto, la cultura va a ser un fin distinto cuando nos salimos de acá y vamos a ver las otras dimensiones de repercusiones que tiene una creación o una obra o la creación artística en sí misma. Nos vamos a dar cuenta de que la cultura, el arte y la creación artística es un medio. Y si bien esto podría parecer una instrumentalización, de una u otra manera hay otros sectores que requieren cumplir con otros objetivos donde nosotros podemos lograr encontrar avenidas para poder dialogar, y principalmente en el mundo privado. Cuando hablamos de las repercusiones culturales, nos vamos a encontrar con esas posibilidades que ustedes ya conocen, debe estar por cerrar ya el Fondo de Artes Escénicas, que tiene que ver con todo lo que es la vanguardia o la capacidad de entregar un financiamiento para experimentar. Por ende, el resultado también van a ser creaciones que van a poder circular, en el caso de los festivales, que van a poder plantear su efecto faro, de poder mostrar obras que quizás no necesariamente, volviendo a la imagen anterior, cumplen, ¿ven mi mouse? Bueno,
que cumplen con esa punta negra churada, que es la que, donde en el mundo comercial es lo comercialmente viable, que también sabemos que existe una dimensión de las artes escénicas que camina por ese mundo. Obras como Piaf, por ejemplo, que se produjo hace 4 o 5 años, musicales. Entonces, en el caso de los financiamientos públicos dirigidos directamente o que buscan las repercusiones culturales, no necesariamente necesitan validar comercialmente el contenido para buscar su financiamiento. Por otro lado, nos damos cuenta de que existen las repercusiones económicas. Y aquí es donde nos podemos encontrar en toda esa línea de financiamiento que tiene que ver con el emprendimiento creativo, que imagino que han escuchado hablar, etc. Donde desde Cercotec, con los capitales Semilla, Abeja, hasta los Corfo, las agencias de desarrollo productivo, entienden de que existe una posibilidad o un valor económico, porque desde que existe un circuito económico que no está fracturado, el ocio y el acceso que la gente tiene al ocio a través de espacios culturales permite que se genere un círculo económico en un territorio, por ejemplo. En esta foto podemos ver a un lado la represa de las Tres Gargantas, que dicen que incluso llegó a mover, cuando la llenaron, cómo cambió el eje de rotación del planeta. Está en China, pero entrega una cantidad de energía que podría alimentar Sudamérica prácticamente, no sé el dato exacto. Y al otro lado tenemos los 10 musicales más exitosos de Broadway. Por tanto, nos podemos dar cuenta de que los 10 musicales más exitosos de Broadway han generado en 10 años un ingreso superior al costo de una infraestructura de este tamaño. Desde esa perspectiva, los economistas se echan un poco para atrás y dicen, bueno, este es un sector que puedo entrar a financiar, y ahí es donde nos vamos a encontrar con todos los organismos públicos que buscan el desarrollo económico del país. Como les decía recién, las agencias de desarrollo productivo, Corfo, Cercotec, donde van a encontrar distintos tipos de herramientas, desde la formalización de una cooperativa, desde la formalización de un emprendimiento, desde subsidios para invertir en ficha técnica, en parlante, en iluminación, de manera de productivizar el hacer. Acuérdense que vamos poco a poco abandonando el mundo del ministerio, que es el encargo de esta charla, estoy yendo para el otro lado. De una u otra manera, estas repercusiones económicas se conectan directamente con las turísticas, ¿no? O sea, lo más habitual cuando uno viaja, cuando uno va a buscar un espacio-tiempo de ocio fuera de su territorio, los lugares que visita son los que generan, son muchas veces o festivales, o museos, o galerías, o infraestructura patrimonial. Por tanto, el rol que cumple nuestro sector en llenar esos espacios es gravitante. El gran, no sé si fracaso, ¿verdad? Que esto va a quedar grabado. El gran conflicto que pudo tener la implementación del Plan Valparaíso en el año 2000 a la fecha, es que si bien buscó modificar la planta base económica de la ciudad hacia un turismo de intereses especiales, resulta de que hoy día Balmaceda Arte Joven quedó secuestrado en un territorio que es súper turístico, es la casa que nos prestan, y es maravillosa todo esto, pero cuando uno ve al habitante temporal, al turista que está por ahí, viene, baja, come, duerme, y después de esas dos cosas no tiene actividades que desarrollar, por tanto no deja lucas en la ciudad. Por tanto, esa construcción del turismo en la ciudad no dejó. Y ahí es donde hay un desafío como súper atractivo de pensar cuál es una oferta de salas de teatro, cuál es una oferta de galerías. Por ejemplo, recién hoy aparece una red de galerías, hace menos de un año, se llama BAC, y que los hilvana. Pero difícilmente, para nosotros a veces, quizás, que somos más militantes de nuestro espacio cultural, sabemos lo que está pasando en este edificio que estamos hoy día, sabemos lo que puede estar pasando en la Sala Negra, en la Sala UCLA, pero quizás hay muchas cosas más, y les aseguro que esas personas que vienen de afuera y que gastan con el presupuesto de afuera, no se enteran. Entonces ahí falta una conexión, ¿no? que hay que lograr hacer. Muchas veces esas son las labores gremiales que interpelan a la política pública para que se construya.
En cuarto punto están las repercusiones sociales, ¿no? O sea, de una u otra manera nosotros sabemos, nos tienen que contar que nosotros le cambiamos la vida a las personas. Y eso es algo maravilloso de lo que construimos cuando logramos desarrollar experiencias significativas vinculadas al arte y podemos ponerlas a disposición de que otras personas la vivan. Y esa dimensión permite también generar puentes y lazos donde el arte y donde hoy día casi todas las fundaciones privadas, que voy a presentar en unos minutos más algunos ejemplos, están poniendo un foco directo y mucho financiamiento, buscando las repercusiones sociales. Dentro de sus listas, diciendo sí, puede ser que traiga programas de economía financiera, puede traer espectáculos artísticos, puede traer, o sea, nos vuelven a listar en sus herramientas, voy a ponerle comillas a eso, que les permite a ellos mejorar la calidad de vida de un territorio en particular. Entonces entramos a las repercusiones sociales. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con las repercusiones físicas, que, bueno, eso ya es una escala superior, pero que sin duda la cultura las tiene. Este edificio hace 15 años, hace 15 años costó 10.000 millones de pesos. Ustedes se imaginan ese presupuesto lo que significa, es casi un fondar completo un año. Entonces, y después cuando uno piensa en el GAM y piensa en su segunda etapa, y las fotos que están a la izquierda es la evolución de la Quinta Vergara, cuando uno piensa, por ejemplo, en la remodelación del parque urbano costero que tiene viña, que termina con anfiteatros, o, siempre lo olvido, creo que no es en Mena, hay un cerro donde quedó construido justo después del incendio. Las Cañas, que quedó ese gran anfiteatro y que es un anfiteatro increíble, baños, o sea, como que acceso, o sea, por ende, la dimensión cultural de lo que hacemos tiene un impacto en nuestros territorios y es capaz también de modificar eso. Por tanto, cuando uno lo mira en esta perspectiva, nos vamos a enfrentar de que solo sumando estas 5 repercusiones, metimos a Sename, metimos al Ministerio de Desarrollo Social, a la SEC, al MOB, al CEREMI Vivienda. Entonces ya salimos de esa lógica de MINCAP. MINCAP nos da, o nos puede entregar las lucas para la dimensión de la creación artística, pero hay un universo de otros servicios que requieren las herramientas con las que trabaja el arte para modificar esa realidad o para problematizar, para construir otros lugares y cumplir sus objetivos de otra manera. Vamos a ir entrando para allá. No nos asustemos todavía. Estamos en este paradigma donde necesitamos mirar más allá del financiamiento de cultura que financia la creación artística pura. Bacán. ¿Qué más hay? Esta matriz de financiamiento a mí me permite trabajar bastante en mis otros espacios donde me toca dialogar con un posgrado, con estudiantes, porque divide. Y dice ya, públicos para acá, privados para allá, nacional, internacional y obviamente que la dimensión comunitaria. Por un lado, nos vamos a encontrar que en lo nacional están los fondos de cultura, los regionales, locales, ley de donaciones, instituciones del Estado. En lo internacional también hay algunos puntos de colaboración con organismos panregionales o supranacionales. Y por otro lado está el mundo privado. El mundo privado que tiene la empresa, que es la que generalmente está en el mundo del auspicio, de la inversión, del naming rights, del Café de las Artes, un teatro. Eso es, ¿no? O sea, acá podrían haber salas con nombre, como un vehículo para financiar este parque, por ejemplo. No sé, la Sala Gasco, la Fundación CCU, la Sala CCU, etc. Por otro lado, también los individuos. Justo hoy día leía un post en la mañana de alguien que decía que poco se valora a través de la ley de donaciones a la persona natural que aporta la cuota de 5 lucas mensuales a Educación 2020 o la que pone 5 lucas a, no sé, a una fundación que defiende los animales. O sea, si lográramos en algún momento tener esos niveles, aunque sea de 1 luca, de 2 lucas, de personas que apuesten por proyectos o por infraestructuras que generan proyectos,
también podría cambiar bastante la matriz de financiamiento. Yo no sé si ustedes saben, pero la BBC se financia a través de un impuesto. O sea, la BBC existe solo, bueno, en un 40-60% por un impuesto que pagan todos los hogares una vez al año en su operación renta, para decirlo en términos chilenos, ¿no? Se llamará de otra manera. Entonces imagínense que de los 4 millones de personas en este país que hacen operación renta y pagan impuestos, cada uno pagara 5 lucas, tendríamos 20.000 millones de pesos en cultura al año para financiar un canal público que no tiene financiamiento y tiene que competir en el mercado. Cuando decís 5 lucas, el precio de una IPA. Entonces, no, para que lo relativicemos en relación al alcance. De aquí, las próximas diapositivas, en un buen tramo, son distintos fondos. Algunos los voy a pasar más rápido, otros más lentos, porque en verdad son particularidades que estoy viendo en algunos. Fuentes de financiamiento locales. Voy a partir por la comuna de Valpo. Anótenlos, porque si en el momento de las preguntas alguno lo conocía, lo puedo compartir. Por ejemplo, el de la EPB. No sé si han trabajado alguna vez con el fondo de la EPB. La EPB tiene una dimensión donde todos los años saca un fondo que permite financiar actividades culturales o de infraestructura, actividades sociales, culturales, deportivas. Yo me voy a quedar en la parte cultural, ¿no? Y también infraestructura. Algo que no les mencioné y que creo que es súper importante decirle en este punto, porque lo vamos a encontrar y lo vamos a repetir constantemente, yo me atrevería a decir que casi toda la oferta de financiamiento que existe es para la sociedad civil organizada, sin fin de lucro, muy poquito con fin de lucro, que sería una empresa, y muy poquito para las personas naturales. Por tanto, creo que es súper importante, dado que entiendo que también tuvieron una capacitación jurídica y otra de cooperativas, en que no pierdan el tiempo, porque cualquiera de las fuentes de financiamiento te dice 1 año de experiencia, 2 años de experiencia, 3 años de experiencia, desde la constitución de la personalidad jurídica. Entonces, cuando digan, ¡oh, qué buena esa fuente de financiamiento!, a veces no van a dar con el plazo. Eso es materia de otro mundo, pero se los recomiendo que lo tengan súper en el radar y que lo aquilaten como mecanismo, ¿no? O sea, necesitamos tener una corporación, una ONG, una fundación, un centro cultural, ley 20.500, con la Secretaría Municipal. 15 personas que vivan en la comuna. Ah, pero es que somos de la región. Una corporación, ley 20.500, en la Secretaría Municipal, pero corporación actual nacional. FED. No necesitamos hacer iniciación de actividades, por tanto no necesitan tener un contador ni nada. Cuando no se inician actividades en las corporaciones o en las fundaciones, no están afectadas a impuestos. No sé si lo vieron eso con el abogado. Pero es una cosa a revisar. Acá, casi todos los fondos que yo les traje, que son los que yo conozco para el sector de las artes escénicas, prácticamente requieren esa personalidad jurídica, ese vehículo. Aquí, más fácil. En total, ponen 80 millones de pesos al año, vienen haciendo 7 concursos, te dan 1 millón para hacer una actividad cultural, o puedes pedir también plata para técnica. Por ejemplo, nosotros en Balmaceda Arte Joven tuvimos una mejora del teatro de artes escénicas que tenemos el año pasado. Fondo de infraestructura eran creo que 2,5. Va subiendo a poco, vean. Ahí bajando, ahí subiendo. Infraestructura comunitaria, proyectos de medio ambiente y acciones recreativas, deportivas y sociales. Entonces ahí nos encontramos con que entramos con toda nuestra dimensión para hacer actividades. Por ejemplo, me encontramos los compañeros de Malabar y Circo, los compañeros del Teatro Museo, como proyectos adjudicatarios. Yo no sé si ustedes tienen una práctica, al menos yo la tengo, se los recomiendo. Revisen los resultados de todas las convocatorias. Sepan quién está ganando, sepan qué está ganando. O sea, uno tiene que leer a los jurados, tiene que leer a la política pública.
Entonces no basta con solo leerse los criterios de las bases de convocatoria, sino que también es necesario ver quién adjudica, dónde, en qué comuna, constantemente estar revisando eso. Algunas cosas técnicas que no se las voy a mencionar, van a quedar en la presentación para el audiovisual, no sé, muchas cosas tienen varias cositas burocráticas, 3 cotizaciones, que la personalidad jurídica para la EPB, por ejemplo, es 1 año, o que no sé, porque los directores no pueden cobrar sueldo. Entonces pongamos a los que no van a trabajar, que sean los directivos de las ONG o de las sin fin de lucro que queremos. Hay que tener una planificación y una estrategia. Y en todas, además de tener una personalidad jurídica, tenéis que tener una cuenta en el banco. Es así. Por tanto, tenéis que constituirla y tenéis que meter la plata y tenéis que tener una cuenta, porque no te transfieren a ninguna parte que no sea la cuenta de la institución. Como para que tengan el radio. El FICVAL, que es el de la MUNI de Valpo, por ejemplo. Objetivo: propiciar el desarrollo cultural de la comuna de Valparaíso. La MUNI pone 250 millones de pesos arriba de la mesa y lo divide en 3 categorías. Iniciativas emergentes, iniciativas consolidadas, iniciativas participativas, que es una modalidad nueva que salió este año. Esto de las bases de este año. Las emergentes hasta 2 millones de pesos, 2 millones y medio, para hacer cualquier tipo de actividad. Las consolidadas, que pueden ser festivales, seminarios, encuentros, etcétera, que tienen que tener más de 5 años, y dependiendo de la cantidad de años que tengan, puedes pedir más recursos. De 5 a 9 años 3 millones, de 10 a 14 4, más de 15 años 5. Y por otro lado dijeron, sí, ok, está bien que les demos más plata a los que tienen más años, pero por otro lado, si se juntan 5 que sean similares, pueden pedir 8 para hacer algo en red. Por tanto, por primera vez el fondo abre ese camino para decir, si se asocian y trabajan de manera colaborativa, pueden pedir más incluso que alguien que tenga 15 años en el territorio desarrollando un festival, un encuentro o una sala. Tipos de actividades, o sea, cultura comunitaria, fomento creativo. Tipos de actividades pueden ser formación, difusión, exhibición, desarrollo artístico. El FIAC de Viña funciona de la misma manera. Y solo puse estos 2 ejemplos de municipalidades porque también les quiero como mostrar ese panorama de la posibilidad de seguir investigando y cada uno acceder a su territorio e ir en búsqueda. Porque muchos municipios, a través de sus direcciones de cultura o de sus corporaciones culturales, tienen estas estrategias hoy en día, porque la construcción a lo largo de los últimos 10 años de los planes municipales de cultura, financiados por el Ministerio de Cultura o buscados impulsar por el Ministerio de Cultura, ha puesto, después de la discusión participativa de las comunidades en su construcción, este tema arriba de la mesa. Por tanto, hoy día, para lograr desarrollar sus planes municipales de cultura, necesitan poner cierto grado de concursos o disponibilidad de recursos frente a la comunidad. Porque además, y es cuando uno empieza a leer los ministerios y los servicios públicos, cuando van a buscar la línea 1 del GORE, que es la que viene después, los municipios, una de las cosas que le piden al municipio presentar es el estado de avance de la implementación de su plan municipal de cultura, certificado por el Ministerio de Cultura, para pedir plata al gobierno regional en el Fondo de Cultura. Entonces se les empiezan a cruzar las matrices, por ende les empiezan a dar cumplimiento. Este fondo tiene creación, producción artística, tiene formación, capacitación. Entonces, si se dan cuenta, de una u otra manera, en este artículo 7 de las bases que rodee, nuevamente están los espacios de esta cadena de valor puestos como modalidades donde uno puede adjudicar financiamiento. Algo interesante y distinto, porque se van repitiendo muchas cosas en todos lados, es que el FIAC, al igual que el FNDR, fija valor hora máximo. Entonces, premia equipos con mayor formación académica. No es muy grande la diferencia, ¿no? O sea, si tú tienes enseñanza media, son 18 impuestos incluidos,
y si ya está en un nivel de posgrado son 28 impuestos incluidos. Y hay dos escalas entre medio que las pueden revisar ahí. Cada proyecto, en el caso del FIAC, puede postular hasta 5 millones de pesos. Financiamientos regionales. Este es un financiamiento que poco a poco, afortunadamente, ha logrado tener bastante más aire. Hubieron varios años que fue súper complejo cómo se implementó. Hoy día tiene 3 líneas. Una que es para municipalidades, entidades públicas y organizaciones privadas sin fin de lucro. La línea 2, que tiene para organizaciones comunitarias. Y la línea 3, que tiene una asignación directa. Y todas están públicas y uno puede acceder y ver. Las voy repasando, obviamente cada una va a tener menos información que la otra porque hay muchas cosas que se repiten. Primero, en el caso de la línea 1, los municipios pueden ir por 80 palos y las corporaciones ONG pueden pedir 40 millones de pesos, 80 millones de pesos, la municipio. Lo que sí, esta línea 1, a ver, voy a volver a esta lámina, disculpen. La línea 1, que es de municipalidades y organizaciones privadas sin fin de lucro, es lo que busca promover es el alcance regional. Esa es la diferencia con la línea 2, porque en la línea 2 pueden postular las mismas organizaciones sin fin de lucro que en la 1. La diferencia es que, como dice acá, para la línea 1, esta institución privada sin fin de lucro tiene que tener un alcance intercomunal, provincial o interprovincial o regional de la actividad. Por tanto, yo no puedo hacer algo en mi comuna. Y además le exige la postulación y la convocatoria a través de su formulación, diagnóstico, fundamentaciones, que se apegue a la estrategia de desarrollo regional, que son estrategias que se hacen cada 10 años y que están colgadas en la página web del gobierno regional y que fija cuáles van a ser las prioridades de la política pública en todos los ámbitos, salud, medicina, etc. Pero por otro lado, también dice que tiene que tener coherencia con los ejes del programa de gobierno regional, es decir, con el del gobernador electo. Entonces, si bien no son fondos que son discrecionales, sino que son aprobados en el Consejo Regional, sí tienen que estar alineados con lo que está pasando en esta región. Por tanto, cuando ustedes se vayan a trabajar, no sé, a la séptima, tienen que volver a hacer una lectura pormenorizada de cómo se estructura este financiamiento. El FNDR, la glosa dedicada a cultura, que es el 6%, pero que ha llegado hasta el 8%, porque incluye seguridad ciudadana, cultura y deporte, es un mecanismo legal y que existe en todos los gobiernos regionales a lo largo de Chile. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es el mecanismo mediante el cual el gobierno central le entrega los recursos a las regiones. Y de esa entrega de las regiones, la ley exige que una parte se vaya a deporte, otra a cultura y otra a seguridad ciudadana. De ahí nace este fondo. Esto lo tienen las 3 líneas, lo voy a mencionar mientras lo paso y la otra línea no está, no lo puse en la presentación. Promueven las artes, o sea, busca la creación artística directamente. Fortalecimiento de la identidad local y regional, busca hacer iniciativas que estén de investigación, que estén directamente vinculadas. De acá se empiezan a mirar los resultados para los otros años, métanse a la plataforma, se hacen documentales, se hacen obras de teatro, se hacen rescates patrimoniales, se hacen exposiciones de artes visuales. O sea, hay un universo muy amplio de contenidos que están leyendo el territorio constantemente y que están poniendo eso en valor a través de una oferta artística. Recuperación de espacios públicos a través de la cultura, desarrollo de la cultura científica, la tecnología y la innovación. Y se me quedó pegado a un lado ahí, y por otro lado la memoria, como un punto importante también, principalmente del programa de gobierno del gobernador actual. Además de eso, y lo dejé pequeño ahí, vuelve a tarificar también como los valores hora y los establece y los parametriza. Gobierno regional tiene toda una estructura que es bastante burocrática, que siempre es recomendable como manejarla muy con pinza. Todos con 2 cotizaciones, tienes que elegir un proveedor, si quieres ocupar el otro tienes que avisar y te tienen que autorizar. Hay un control muy riguroso sobre el uso de estos recursos porque dado que son muchos recursos, es mucha plata, supera con creces
en 2-3 veces la plata que el Ministerio pone a nivel regional en términos de bondad regional y las designaciones que llegan por los fondos nacionales. Mucha plata la que pone el FNR y va a parar a muchas dimensiones distintas, desde junta de vecinos hasta corporaciones como Balmaceda, que tienen distintas profundidades o burocracias administrativas que logran transparentar el uso de los recursos, porque siempre seguimos hablando de plata pública. En el caso de la línea 2 de las organizaciones comunitarias, nos vamos a dar cuenta de que se empieza a rebajar un poco la necesidad del alcance, por tanto se permiten los proyectos comunales y se baja de 2 años de experiencia a 1 año de experiencia. Por tanto, tú hoy día acá puedes pedir la plata para llevar adelante la obra de teatro en la comuna de Valpo, en un colegio, en la junta de vecinos, o también financiar la liga deportiva de los cerros de Valpo. O sea, es una escala micro y que no exige la biprovincialidad o la bicomunalidad. Y por ende también baja el monto y puedes pedir 8 millones de pesos, que es hasta plata básicamente. Y finalmente la línea 3, que es de asignación directa, es una línea que obedece a la política directamente y no a la política partidista, sino como a la visión política del desarrollo del territorio. Tú puedes pedir 60 millones de pesos, es una ventanilla abierta, ustedes pueden pedirla en cualquier momento, pero tienes que entrar a 3 categorías. Tienes que ser un caso emblemático, tienes que ser un caso excepcional o un caso emergente que requiere una solución acotada. Por tanto, si tú tienes un proyecto y en la formulación te exigen justificarlo muy bien, que cumple cualquiera de estas 3 categorías, puedes postular a la ventanilla abierta de la asignación directa y pedir el monto máximo o la parte que necesitas para financiar tu proyecto. Por ejemplo, no sé, un encuentro mundial de algo y que pasa una vez, no sé, como cuando se hizo el Fórum de la Cultura, por decirle algo. Fuentes de financiamiento nacionales. Este año volvió el teatro al fondo del Banco Estado, no sé si lo tenían en el radar. Estuvo mucho tiempo en el cine solamente, después estuvo mucho tiempo suspendido. El patito toma el control de cualquier obra, quiero que lo sepan siempre, pero más allá de eso está enfocado en la distribución. Por tanto, va a poner 3 premios de 35 millones de pesos a obras que tengan un plan de distribución nacional y que al menos tengan 3 presentaciones dentro de ese plan. Es un fondo que tiene un jurado externo. A todo esto está abriendo un centro cultural ahora el Banco Estado en la avenida Prat, en el último piso, para que lo tengan en el radar. Construyeron un acceso por el paseo yugoslavo. Y este es un fondo que históricamente para el mundo del cine, en el cual yo me crié por lo menos, fue siempre muy beneficioso porque lo que busca es decir, ok, al final de la cadena de valor, entendiendo que ya estamos con ese concepto, cuando usted vaya a hacer circular su obra, puede postular acá. Estas bases o este tipo de financiamiento, la recomendación es ábranlas una vez y léanselas, porque obviamente que tiene muchos pequeños resquicios que es, sí, la puedes haber estrenado recién, pero no puede haber pasado más de 8 meses del estreno. Entonces tienen distintas cositas que hacen de que pongan algunos cortapisos para que el patito tenga cierto grado de exclusividad. Además de eso, te va pidiendo, por ejemplo, que le entregues una cantidad de invitaciones, por lo menos el 30% de cada teatro donde te presente, financiado por el programa, y que te pueden comprar en 50 UF la obra para actividades internas y que tú tienes que estar disponible para la presentación, que 50 UF debe ser como 2 palos en esta vuelta. Vuelvo acá siempre como para poder anclarlo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No? O sea, vamos saliendo de lo comunal, de lo nacional y después nos vamos a lo internacional. Iberescena, van 45 minutos, vamos a poner un poquito. En el caso de Iberescena, tiene 3 líneas. El mundo de Iberescena fue el segundo en aparecer, Ibermedia fue uno histórico, esto fue siempre con la CEGIP, es como los estados americanos. Este año está la antena en Chile, en el secretario ejecutivo de la arte escénica, Javier Valenzuela, es una secretaría ejecutiva que rota por los países,
y lo que hacen es que todos los países ponen una cuota, entre más rico es el país pone más, entre más precaria es la economía de un país pone menos, y después se puede postular, y lo que fomenta es el intercambio, es la construcción de un espacio iberoamericano en relación cultural. Por un lado tiene ayudas en creación de residencia, donde yo puedo recibir a personas que vienen de 2 países iberoamericanos a tener residencia en mi espacio, o puedo hacerlo presencial, virtual o mixto, puedes pedir 10.000 euros. ¿Iberescena permite la postulación de personas naturales? Sí, pero antes de firmar tienes que demostrar tu capacidad de facturar. Entonces ahí también nuevamente volvemos como a esa entelequia, como de cómo construimos y cómo planificamos nuestra implementación de nuestros proyectos escénicos en cada uno de los territorios. La coproducción, 15.000 euros, también busca tener 2 núcleos de coproducción, y después se cruza aquí con Banco Estado. El Banco Estado, parte de las bases, dice: ok, si usted es coproductor de la obra que va a ser circular por Chile, tiene que ser mayoritario. Por tanto, para Iberescena, tú puedes ser coproductor mayoritario o minoritario. El mayoritario postula. Pero entonces nuestras producciones, si son minoritarias, porque tenemos una coproducción con un país, una moneda muy fuerte, España, no sé, Portugal, y después resulta de que terminamos siendo socios minoritarios en la ecuación financiera, ya ahí dejamos bloqueado al patito como fuente de financiamiento para distribución de la obra en Chile. Entonces, ahí es donde nuevamente los invito siempre a mirar como esta cadena de valor y cuánto tiempo voy a estar desarrollando, cuántas fuentes de financiamiento quiero hilvanar desde que parto con la idea escribiendo la dramaturgia hasta cuando termino la distribución comercial o las pasadas o la temporada de la obra, en ese rango de 3 años, ¿no? Arco. Y las ayudas a la programación de festivales y espacios escénicos, que también tienen más montos, y siempre tienes que tener un socio más, tienen que haber 2 núcleos dentro de los 18 países que forman parte del espacio iberoamericano y que son socios de la CEGIP. Hoy día Bolivia no puede presentar proyectos, no tengo idea por qué está castigado, pero no he leído el acta, pero esa es la invitación que se hace. Les dejo eso después para la presentación, tal como los conceptos, las partidas de financiamiento, porque después se van a ir encontrando en la medida, al igual que en los casos de los fondos del Ministerio, todos tienen una categoría de cosas que financian y las que no. Y actualmente no tienen que ver con financiamiento a cosas que son más bien impositivas, financieras, y que se escapan de la creación. Este fondo se los dejé, es un fondo súper complejo, pero que es bastante atractivo. Nosotros hace 2 años lo ganamos con Balmaceda, que es el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO. Es un fondo de partida, ya hay que postular en inglés o en francés. Y lo que busca es, desde la Convención del 2005, es promover la diversidad cultural. Entonces, es un fondo que te da $100.000, que la tienen que presentar ONGs de un país, o si es que son ONG internacionales, tienen que tener sedes en más de 2 países, y lo que busca es promover o mejorar las condiciones que fomenten la diversidad cultural en el mundo. Aquí, por ejemplo, el empoderamiento de jóvenes de Gaza a través del teatro, que se hizo entre el 2019 y el 2020, se hizo en Palestina por una ONG que tuvo 90.000 euros. O, por ejemplo, el fortalecimiento de la escena de la danza contemporánea en África Oriental. Ustedes después, si quieren, pueden entrar al Fondo Internacional de la Diversidad Cultural y buscar estos proyectos en el Banco Proyecto, y van a ver cómo son, que están públicos, qué hicieron, cómo lo hicieron. No sé, aquí en este caso, por ejemplo, buscó generar una red para promover la danza contemporánea en África Oriental, empoderar a mujeres profesionales de la danza del África. Entonces se hicieron talleres, se hicieron capacitaciones, por tanto hay toda una estructura que uno pudiera levantar. En el caso de Balmaceda, nosotros hicimos una investigación de cómo la educación artística era un agente catalizador que promovía la diversidad cultural en los y las jóvenes que participaban en estos talleres. Hicimos un estudio con 300 jóvenes en distintos talleres que nos permitieron incluso llegar a esas 2 publicaciones que están digitales en nuestro sitio web y que les podrían servir a ustedes, las podrían trabajar, están de descarga libre, que es como los resultados, como la educación artística, y por otro lado también metodologías de trabajo para fomentar la diversidad.
Eso lo hicimos del 2022 al 2023, también son $70.000, por ejemplo, que llegó a Albacete. El Goethe, esto tiene que ver como con el mundo de los institutos, ¿no? De las embajadas. Me salí de lo pan regional a lo internacional, que UNESCO, vuelvo a las embajadas, sigo como en ese mundo, ¿no? Tiene un fondo internacional de coproducción, te dan, no sé, entre 10.000 y 25.000 euros. En la página del Goethe Institute chileno, en español, pueden encontrar todas las particularidades. Los alemanes yo creo que son los grandes financistas de la cultura mundial, por tanto no debieran dejar perderlos de vista. También tienen Arte Escénica Digital, que es un programa que busca apoyar como la producción escénica contemporánea para grupos interdisciplinarios, como con un foco en lo digital. Es un proyecto que fue elaborado entre NAVE y Checoslovaquia, Espacio Checoslovaquia, y que busca como invitar a gente de Brasil, Uruguay, Bolivia y Colombia a hacer residencia y que financia el intercambio, donde al final nos vamos encontrando que en estas primeras etapas de formación y creación, donde se agrega inicialmente valor en esta cadena, también hay ventanas que podemos tomar para poder hacer madurar y profundizar nuestros proyectos de creación escénica. Pro Helvetia, suizos, tiene fondos, tiene varios, les dejé uno acá nomás, que es el de co-creación, que busca conectar agentes suizos con agentes de otros países a lo largo del mundo. Lo que busca hacer es proyectos de residencia. Aquí estuve viendo y había 2 de danza bastante interesantes que estaban vinculados a Chile, a NAVE principalmente, donde a través de $15.000, $10.000 traen artistas que hacen residencia o que co-crean con creadores para acá. Entonces lo que nos permite es ir apalancando equipos de trabajo o otros profesionales, otras profesionales que vengan a nutrir nuestros procesos, que se integren a nuestro elenco y que eso forme parte de la construcción de la propuesta artística de la obra. Y con eso yo creo que cierro el mundo público fuera del MINCA. Solo con esto, como lo que les comentaba al principio, ¿no? Con esta pequeña reflexión general, cuando uno empieza a mirar las 5 áreas de la repercusión social, física, económica, turística y cultural, con esa foto tan emblemática que tenemos ahí, y nos damos cuenta que está lleno de servicios públicos que pueden tener un interés. CNSA, eso se me cayó el carnet, pero MINCA, el FNDR, donde están los CEPLA, la Agencia de Desarrollo Regional, la de Fomento Productivo, las DIDECO. O sea, ¿cómo logramos empatar las repercusiones de nuestra obra? Nosotros seguimos haciendo una obra, seguimos haciendo una creación escénica, pero impacta o moviliza 5 áreas distintas del mundo de la ciudadanía y de la sociedad civil. Pero nosotros siempre nos quedamos muchas veces centrados solamente en la creación artística y nos quedamos en el MINCA. Vuelvo a la matriz de financiamiento, soy como la hoja del descanso. ¿Y qué pasa con el financiamiento privado? El financiamiento privado está en 2 dimensiones súper distintas, aparte de los individuos, como les dije al principio, y está en el auspicio, principalmente de las marcas, y por otro lado está en las fundaciones, donde al final los privados deciden pasarle su plata a una fundación, porque hay mecanismos tributarios que les hacen favorar ese traspaso. Después cada uno podrá tener una opinión, o podremos debatir si es que eso es bueno o malo, o si nos gusta o no nos gusta, va a ser lo más subjetivo. Por tanto, cuando están en el mundo privado, directo, y en las fundaciones, le preguntan dónde está esa plata. Y afortunadamente, la otra vez conversaba esto con gente de los nuevos medios y de las artes visuales, y los nuevos medios se veían totalmente derrotados, porque solamente el 2% iba a parar allá. Probablemente eso va a ir cambiando a poco, pero el teatro y la danza, pensándolas como las artes escénicas más relevantes dentro del universo de las disciplinas que pueden estar dentro de la definición, acaparan, voy a poner comillas, un 20% del financiamiento privado de este país de manera directa. Y aquí es donde uno tiene que hacer como el guiño y entender la línea. Como dice ahí arriba, iniciativa como fin o iniciativa como medio. Por ejemplo, la industria de la energía prefiere mayoritariamente ocupar
el mundo del arte y la cultura como un medio para lograr o para hacer que cosas pasen. Y en contraposición total, las telecomunicaciones en un 89% prefieren ocupar sus auspicios en arte o en cultura como un fin. La diferencia principal está, lo voy a decir en simple, como medio es que pongo talleres, financio una escuela, genero una condición donde voy a poner una torre, quizás, o donde necesito pasar un cable. Y por otro lado, como fin, es que es hondero de que una marca de telefonía esté asociada a un festival con una entrada muy cara, con un cartel de bandas muy atractivas, porque al final, de una u otra manera, lo que mucho le puede entregar una marca, el arte a una marca, es totalmente reputacional, entonces se vinculan los valores. Entonces por eso uno va a ver como telecomunicaciones, banca, asociadas como a cosas, voy a ver comillas con la palabra, taquillas, ¿no? O ondas. Cuando queremos mirar el financiamiento privado, tenemos que cambiar el lenguaje. No sé si se han acercado alguna vez a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son productos o creados a través de la Agenda 2030. Hoy día se espera que en el Mundial Cult, que va a ser en septiembre, se pueda generar un ODS vinculado a la cultura. No hay un ODS vinculado a la cultura, pero muchos de estos tienen la cultura dentro, como por ejemplo educación de calidad. Entonces, los privados, cuando los miren en sus reportes de sostenibilidad de cualquier empresa, los privados ponen plata pensando en cómo aportan a un ODS en particular y reportan desde los ODS. Y para reportar desde los ODS generan estándares GRI, que son codificaciones, no sé si alguien se acuerda de lo que eran las ISO antes o las OSHA. Los estándares GRI son hoy día el mecanismo mediante el cual reportan, y lo que buscan hacer es alinearse a estos mundos. Por tanto, si uno quiere vincularse a las lucas privadas, se tiene que alinear a este mundo. Categorizarse, encontrar cómo mi proyecto aporta, ¿no? Cómo le genera valor a ese otro. Un mecanismo más habitual que hay es la ley de donaciones culturales. Ley de donaciones culturales que llega a múltiples fundaciones. Financiamiento privado, que entra a través de la ley de donaciones culturales, a fundaciones que ponen plata en el sector. Como por ejemplo, Fundación Teatro Mil, que tiene el lab escénico, por ejemplo, que ustedes deben conocer. Voy a pasar de esta, voy a ir a las otras que quizás no conocen, pero esta la conocen. Donde están las coproducciones, la última coproducción que se hizo con Alfredo Castro, otra que se hizo con Rapa Nui, donde al final toman, creo que hicieron una con la Estefani también, acá en Valpo, donde la maquinaria de Teatro Mil financia un proceso de creación. También tiene sus fases donde se programan las obras y pagan por ellas. Pero para irse a otro lado, de cosas que no conocemos, la Fundación Antena, por ejemplo. La Fundación Antena, que lo que busca es acercar el arte a las comunidades escolares, y abre una convocatoria anual donde recibe postulaciones que puedan trabajar a lo largo del país y que busca financiar procesos de largo aliento. Yo cuando me meto en estas páginas, me gusta ver estas partes. No sé si se ve por la salud, por la luz. Revisen esas partes de las páginas. ¿Quién presenta? ¿Quién paga? Aquí está, paga la Rey Piel, por ejemplo. ¿Quién colabora? Ahí hay 3 empresas privadas que ponen luz. Alianza, SUC, CCU. Cuando uno encuentra y cuando uno afina el ojo y empieza a mirar estos lugares, es donde va a encontrar a los privados que quiere ir directo también. Entender, entonces uno debiera entrar a las alianzas, a la CCU, y meterse a la CCU y ver su reporte de sostenibilidad y ver a qué ODS está redituando su inversión social. Y sobre eso ver cómo yo puedo vincular un proceso de formación, de creación, en las dinámicas de lo que ellos están haciendo. No sirve de nada ir a Chilquinta a ofrecerle que compren una función, si es que en verdad lo que ellos están haciendo es promover la digitalización en los establecimientos de educación pública de la región del país. Entonces la pregunta es, ¿qué capacidad tengo yo de hilvanar mis relatos de manera de apoyar y aportar en esa transición digital desde lo que nosotros hacemos? Y ahí es donde nos cambiamos
no de bando, porque suena mal, pero nos cambiamos de eje, de frecuencia, para poder dialogar con un otro que tiene un objetivo en particular. Y la pregunta es que yo quiero participar de ese objetivo o no. Entendiendo que los Medici desaparecieron como hace 600 años en este planeta, entonces no hay alguien que esté así. Dicen que el hombre del maletín solo llega en las finales, una compensación muy futbolera, pero no hay personas con plata dando vueltas. La Fundación Olivo, no sé si la han escuchado en algún momento, también abre un programa de financiamiento por 2 años de 50 millones anuales. ¿Qué te pide? Que vengáis haciendo lo que estáis haciendo. Chiquillo, personalidad jurídica, vamos haciendo y vamos documentando. Vamos creando nuestros propios, en términos administrativos, KPI, ¿no? Como verificadores. Medios de verificación, conocidos en el Ministerio de Cultura también, por los pagos. Entonces, demostremos qué estamos haciendo, porque hacemos muchas cosas que muchas veces nos cuesta contar. Y la Fundación Olivo, en su práctica, te dice, tienes que venir haciéndolo hace un rato, no mucho rato, durante 12 meses. Y además de eso, entonces yo te voy a financiar por 2 fases de 50 millones cada una, y si es que está bien, después tienes una más de 95 por 3 años en 30, una cosa así. Por ejemplo, acá la Fundación Gerocultura, que tiene un programa de teatro que promueve la participación y el desarrollo de las personas mayores, el territorio teatral, son proyectos que hoy día están trabajando con este financiamiento de largo aliento de la Fundación Olivo, que tiene sus propios socios, que después ustedes cuando vayan a la parte final los van a encontrar. La banca, Banco Santander, todos los años saca un financiamiento, ustedes pueden pedir hasta 10 palos, 10 millones, 20 millones, 15 millones, dependiendo de la categoría, y lo que busca es financiar exposiciones, conciertos, artistas que puedan el arte, o sea, busca financiar exhibiciones artísticas en territorios particulares, convocatoria abierta. ¿Quiénes pueden postular? Personalidad jurídica. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Van a llenar la Secretaría Municipal. El Scotiabank, lo mismo, porque lo voy a repetir. Pero después podemos irnos un poco más lejos. ¿Han visto el fondo de la Fundación Sura, no? Que entró con mucha fuerza hace unos 3-4 años en el nivel latinoamericano. Fundación Sura dice, ya, a ver, vamos, es Colombia. Fundación Sura es Colombia, está en Chile y instalado con todo. Son seguros. La industria financiera. Voy a poner $100.000 arriba de la mesa para 2 países que se pongan de acuerdo y hagan un trabajo territorial en cultura que cambie la vida de las personas. En Chile ya van 2 proyectos financiados, uno de cine y otro no me acuerdo de qué, no me va a meter por eso. Pero que tienen que ver, uno es con el audiovisual y es en el Maule, por ejemplo. Entonces, hay una convocatoria anual, se hace en Colombia, tienes que tener socios, tienes que tener redes de trabajo. Entonces, nuevamente volvemos a la parte de la cadena de valor, formación, creación, producción, cómo voy conectando, cómo voy al festival, cómo rompo esa lógica antropófaga del sector y me conecto con personas y estoy dispuesto a cruzar la barrera de establecer relaciones de mediano o largo plazo. Me estoy pasando un poco en el tiempo, así que esa me la voy a pasar. Las coproducciones del GAM también son una dimensión que tienen que ver, entonces volvemos a los centros culturales que coproducen. El Teatro Bio Bio Lab, que tiene 2 espacios de residencia y que recibe, que financia y que paga un pequeño honorario porque puedas ir a crear durante cierto tiempo. Teatro maravilloso, dicho sea de paso. Ahí están las residencias. Una convocatoria abierta para formar parte de la programación, pagan hasta un millón con más impuestos, con 10 intérpretes en escena, son 100 por persona por una presentación en el Festival del Teatro Bio Bio. Entonces seguimos viendo también festivales y teatros con convocatorias abiertas que remuneran presentaciones artísticas. Seguimos moviéndonos dentro de la cadena, ¿no? Como dónde están las fuentes dentro de la cadena. La Nau Ivanov, ¿la conocen? Fábrica de creación de Barcelona, muy vinculada a Chile, que tiene residencias internacionales cruzadas, que al final todo lo que necesitamos siempre
para poder postular una ventanilla abierta, tener una carta de invitación. Ellos trabajan con Chile, trabajan mucho. De hecho, aquí, no sé, están las últimas 4 que postularon, que trabajan o con Santiago o con Matucana o con Checoslovaquia, que están constantemente viajando, vienen para acá, estuvieron en Santiago a principios de este año. Entonces es un lugar donde uno puede ir y hay un equipo de trabajo que te acompaña en tu proceso de creación, te reciben en un espacio físico y mientras que tú estás creando y agregando valor a tu obra, te estás nutriendo y conectando con esas redes que el día de mañana te van a permitir comercializar la obra, te van a permitir hacerla circular o acceder a otras fuentes de financiamiento que están vinculadas a tu proceso. Y bueno, ¿en qué quedamos? Me quedan un par de diapositivas y los libero. Esto es lo que les mostraba recién, locales, regionales, nacionales. O sea, háganse el hábito de buscar y encontrar. Aquí está la foto de la guía de fondos concursables de la Dirección de Organizaciones Sociales, de la DOS del gobierno, dos.gov.sl, y van a llegar a esta guía. En esta guía están todas las fuentes de financiamiento del Estado. Hace poco me tocó asesorar al Ministerio de Ciencia para la implementación de los laboratorios de ciencia pública, que es una llave de financiamiento que pone 10 palos por proyecto, que lo que busca es acercar la ciencia a las comunidades. Van a creer que de los 20 proyectos que asesoré, por lo menos 10 u 8 eran proyectos del mundo de la cultura, que algo patrimonial vinculado a un pueblo originario en un territorio, para preguntar el proyecto. Otro que era un museo sonoro de sitio en un espacio del altiplano. Así, entonces, todos vinculados a la matriz cultural de una u otra manera, y eran laboratorios de ciencia pública. Eran personas que estaban postulando proyectos para acercar la ciencia a la comunidad a través del financiamiento del Ministerio de Ciencia. Esta guía es bien interesante para eso. Son 300 fuentes de financiamiento del Estado en todos los ministerios. Esto es un trabajo de complemento, inversiones privadas, auspicios corporativos, fondos públicos, que es un poco lo que hemos ido revisando como ordenado, en la lógica de cuando les decía al comienzo de la conversa, que bacán poder dejar instalado en sus imaginarios un universo de cosas. Y esas cosas van cambiando, y ustedes tienen que ir cambiando con ellas y leyéndolas en el tiempo. Inversionistas privados, auspicios corporativos, instituciones de fondos públicos, fundaciones privadas, préstamos bancarios, ahorro personal del coproductor. Nunca. Pero bueno, es parte del financiamiento. Pucha, tips, como define con claridad el proyecto, conoce el ecosistema del financiamiento, busca la coherencia entre tu proyecto y la emisión del fondo, o sea, estudia a tu, comillas, adversario, a tu víctima, a tu socio, como quieran decirle. Diseña la estrategia, no una postulación aislada, ¿cachai? O sea, no postulen algo aislado, piensen en la cadena, piensen que sus proyectos duran 3 años. No piensen en la beca de creación para escribir la noción de dramaturgia, piensen dónde lo van a estrenar cuando están pensando en la idea del inicio. Si lo logran ver como un sistema, se van a dar cuenta que en cada uno de los pasos hay 3, 4, 5 fuentes en un paraguas que pueden ir usando. Proyectos micro que meten plata para los proyectos macro. Tienen que hacer un sistema. Mantener actualizado tu portafolio institucional, como algo obvio siempre, te lo están pidiendo a cada rato. Pucha, postularse en un diagnóstico, mal, abajo. Buscar recursos sin conocer el fondo o la misión, lo que el ejemplo que les da de Chinquinta, mal. O sea, me tengo que leer el reporte de sostenibilidad, me tengo que leer la política quinquenal o la estrategia de desarrollo regional para ir al FNDR, y cuando ver ese diagnóstico, los 3000 caracteres salen así, después lo pasan por GPT, lo dejan así peinado. No construir indicadores ni medir el impacto, mal. Tienen que construir indicadores y medir el impacto, ¿cachai? Pedir dinero sin proponer una propuesta de valor. ¿Qué están ofreciendo? No adaptar el lenguaje a cada fuente. No es lo mismo postular al BORE, que al Fondar, que a la Fundación Olivo. Todos hablan distintos lenguajes y tenemos que llevar a tener que flotar y lograr corregir eso. Muchas veces en la administración hay una herramienta que se llama el mapa de empatía. No sé si lo han visto alguna vez.
pero es como tiene que ver más con la venta de un público, es como decir, ya, ¿qué piensa, qué siente, qué ve, qué dice y qué hace, qué oye? Y cuáles son sus dolores, sus esfuerzos y cuáles son sus resultados que consigue. Cuando lo vemos de esta manera, al consumidor, al beneficiario, al usuario, logramos también lograr generar estrategias de comunicación. Les quiero decir que voy a llevar el sábado en el Peque la obra al viaje al centro de la Tierra de Teatro Cinema a la Santa María. Me metí hoy día en la mañana, están todas las entradas vendidas. El teatro de la Santa María es gigante. No queda entrar, compré 2 clases para llevar a los niños a flauta. Entonces, ¿cómo logran posicionarse en la mente de un futuro público? Tiene que ver con también desarrollar este mapa de empatía de quiénes son las personas que van a estar sentadas en nuestra butaca. Es también ponerse en el lugar de qué es lo que está buscando el instituto, la fundación, la embajada. ¿Por qué está haciendo esta residencia? No, que yo creo que los franceses me traigan... No, pero es que los franceses quieren promover a Francia. No quieren poner pasajes para tu proyecto. ¿Tú querés pasajes? Bueno, entonces ve qué franceses van a venir o francesas van a venir a través de los pasajes. Entonces empiezas a construir el relato también desde la necesidad del financista, del otro, ¿no? Y en esa ecuación, chuta, lo normal es que la gente ande todo el rato diciendo ¿qué hacemos? Por otro lado, siempre se van a ver que los proyectos que son exitosos parten desde el por qué hacemos lo que hacemos. O sea, no hay que perder nunca de vista que el relato de las cosas, cuando queremos buscar financiamiento, tienen que partir desde el propósito. No pueden partir desde el proyecto. No puedo vender un taller. Tengo que vender cómo le cambio la vida a las personas que, sí, puede ser en un taller, o puede ser en una actividad de mediación. Y ahí, cuando logramos romper ese eje, logramos conectar de mejor manera. Y para terminar, si no me equivoco, sí, para terminar, la matriz de financiamiento que tiene que ver con lo que les decía recién, o sea, piensen en proyectos con modelos 360. Traten de escalar, traten de pensarlo desde esta perspectiva, cómo mi compañía es capaz de abarcar una dimensión que va más allá de solo la construcción de la obra. Sé que muchas veces es complejo, pero lo que uno tiene que hacer es estudiar y ver ejemplos. Por ejemplo, ese libro, perdón, alguien se va a forzar. Gracias. El libro que viene a continuación es un libro que se llama Diversificar, que lo escribió Alex Paredes, que es un consultor chileno. Y ese libro está en digital en las redes, lo pueden comprar físico, y a él le robé este modelo, y que es el modelo 31 minutos. Que es un modelo que es súper exitoso. Y en él pueden ver todas las cosas que hicieron. Películas, obras de teatro, el programa de televisión. Entonces, ¿cómo empezamos a construir? Como pensando, se lo digo súper de afuera, porque yo no soy del sector de la arte escénica, pero para mí La Tropa es como una compañía que cambió como el paradigma de cómo yo vivía el teatro, que hoy día se llama Teatro Cinema, ¿no? Pero más allá de eso, es como uno piensa en eso y piensa en esas grandes como tipos de obras donde puedo llevar a mis niños y queden así como deslumbrados y entiendan de que pueden vivir una experiencia significativa y vinculada a la arte escénica y tomen ese camino, porque le agreguen como el valor. Sean capaces de mapear oportunidades, háganse una hoja de ruta, busquen los costos de cada iniciativa, sepan cuánto cuesta. Errores comunes, no comunican bien, no saben cuál es el lenguaje de la responsabilización empresarial, del marketing, de las relaciones públicas. Hablan otro idioma, hablan de puntos por contacto. ¿Y cuántos puntos por contacto tiene mi logo en su campaña de estrategia de difusión? Se acabó la conversación. Se acabó la conversación. Entonces, chuta, el marketing mide el impacto de su logo en visualizaciones. Nosotros ponemos los logos en los afiches y los mandamos al imprenta. Son dos comunicaciones que están en distintos radios. Pedir plata versus una propuesta de valor. Uno ofrece soluciones. ¿Ofrece para qué? No pedir plata. Y no realizar reporte. Un mensaje, un correíto. Sí,
el ministerio, si nos mandamos un informe, nos manda cosas presentadas. ¿No? Por otro lado, cuando uno tiene un auspiciador, aunque sea la señora Juanita, uno le pasa a contar lo que hizo. Dice esto, aquí está. Tengamos siempre, cuando queramos salir del Ministerio de Cultura, que es el que financia la cultura y la creación artística, y queremos ir a otros, no perdamos de vista ese objetivo, de manera como construir el camino, porque nunca nos olvidemos que lo que más gana una marca o un otro asociándose a nosotros, aparte de cumplir su objetivo, es lo reputacional. Eso, no pierdan el propósito de vista. Muchas gracias. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.